vamos a empezar ya con el taller de comunicación. Va a haber dos partes dentro del taller. En esta vamos a contar con dos ponentes. Vamos muy mal de tiempo, así que os voy a pedir que os presentéis vosotras muy brevemente y así como vamos un poco acelerando. En este primer bloque vamos a hacer una parte más introductoria, primero cómo plantear campañas a nivel comunicativo y además cómo se concreta eso con algunos tips sobre redes sociales, y luego vamos a ver una parte que creo que es complementaria pero que sí que nos parece interesante traer, que es de cosas nuevas o novedosas que se están haciendo en comunicación política y que tienen como un público destinatario muy claro a las personas jóvenes y que tratan un poco de innovar dentro de la comunicación que hacemos. Y bueno, ya que a veces pecamos un poco en la comunicación de ser un poco viejunos, pues ya que estamos en las secciones juveniles, pues tratar un poco de romper con esa imagen que a veces proyectamos. Así que nada más, os paso primero con Yolanda y luego con Yago y os paso la palabra. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Ya he visto que estáis de resaca, cosa que me alegra, ¿no? Que los encuentros de jóvenes de Izquierda Unida sigan teniendo esta tradición, que lo paséis bien y que os forméis, ¿no? Soy Yolanda Hidalgo y como he visto que el Hidalgo no lo tenéis muy claro, soy tricolor. Para quien no me conozca o me conozca por las redes, pues soy Yolanda Tricolor. He militado muchísimos años en Jóvenes de Izquierda Unida. De hecho, llevé durante la etapa del 2012 a 2014 las redes, toda la comunicación del área. Y bueno, pues para mí la verdad es que es un placer y estoy jugando en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues encantadísima de estar aquí con vosotras y con vosotros. Bueno, cuando me comentó Víctor el tema del taller, yo dije, bueno, aquí tienen unos objetivos concretos y yo me voy a poner unos objetivos personales para este taller. Y uno de los objetivos que me puse es acabar con la comunicación como concepto de Eva, ¿no? De que tiene que es la culpable de todo. Que no sé si visteis el otro día el debate entre los militantes de Ciudadanos, que dijo uno, es que no hemos sabido comunicar bien, que no somos Vox. Vamos a ver, ¿el problema es la comunicación o los gobiernos de Andalucía, de Madrid Ciudad, de Murcia? No sé, ¿no? A lo mejor el hecho de estar echando continuamente la culpa a la comunicación y que estemos todo el rato repensando la comunicación en lugar de ver que a lo mejor lo que comunicamos es lo que somos y que no hay una campaña perfecta que te arregle el no soy de derecha, no soy de izquierda ni de derecha, soy el extremo centro de Ciudadanos gobernando con Vox o no gobernando con Vox, pero sí asimilando sus propuestas políticas, ¿no? Entonces, lo digo porque también en Izquierda Unida tenemos esa tradición. Tenemos esa tradición de echarle mucho la culpa a la comunicación. La comunicación es el problema y los responsables de comunicación solemos ser ahí la persona de es que la has liado, es que esto no puede ser, ¿no? Y no es así. O sea, cuando tenemos un problema comunicativo, tenemos un problema seguramente político que no sepamos explicar. Y seguramente que tengamos un problema organizativo también, ¿no? Que todo va acompañado. O entendemos que la comunicación es la última parte de un proceso político, un proceso de debate, de análisis, de organización, de debate, y luego transmitirlo. Tenemos que saber bien cómo utilizar las herramientas comunicativas, pero tenemos que reflexionar qué somos, qué hacemos, para qué estamos y para qué queremos comunicar. ¿Cuál es la cuestión aquí, no? O sea, nos encontramos muchas veces, yo he dicho, ¿me vais a grabar? Bueno, pues un poco la soy Yolanda y esto es Yacas, que estamos continuamente diciendo que Izquierda Unida es un movimiento político y social. Lo sabemos, ¿no? Esto sabemos todas y todos los documentos, los estatutos, y de repente nos metemos en las redes corporativas de la organización y somos un movimiento político y social que solamente mete mociones en los ayuntamientos. ¿Eso nos ha pasado? ¿No hemos visto cómo muchas veces la comunicación institucional al final se lleva todo y no sabemos comunicar lo social porque a lo mejor estamos centrando todo en nuestros concejales, nuestros diputados, que no está mal, que hay que hacerlo, es importante. Pero claro, somos un movimiento político y social, que antes lo decía Sarrión, ¿no? Hay que llevar a ese movimiento capilar, ¿no? Ese de llegar a los barrios y no institucionalizarnos tanto, y de repente toda la comunicación es institucional.
algo está chocando, ¿no? Y eso pasa en un movimiento, en casi todas las organizaciones políticas. Entonces, bueno, pues vamos a repensar qué hacemos. Y yo creo que eso es importante, ¿no? ¿Qué hacemos y cómo lo comunicamos? Y sobre todo, ¿qué queremos hacer? Eso es lo importante. Cuando planteamos una campaña es ¿qué queremos hacer con esta campaña? ¿Queremos crear consumidores de contenido? Como izquierda transformadora no queremos muchos retweets y muchos faps, ¿no? Entiendo. O es uno de los objetivos. Uno de los objetivos es que tenga buena repercusión la campaña. Pero ¿cuál es nuestro objetivo a la hora de sacar las campañas? Que tenga muchos retweets. ¿De qué nos sirve que tenga retweets y te pongas a ver la filita de retweets y todos sean de logos de Izquierda Unida, del PC o de gente con el triángulo? No sirve de nada. Sirve para quedarnos muy contentos porque hemos hecho una campaña que nos ha quedado muy bonita, pero que en realidad, bueno, a lo mejor ese es nuestro objetivo, sacar una campaña solo y exclusivamente para que sea un consumo interno dentro de las redes sociales públicas y decir, pues hemos hecho este trabajo, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos que ver para qué lo queremos hacer. Y claro, la cuestión de todo esto es cómo nos organizamos, qué importancia le damos a la formación. Y cuando hablo de formación, no solamente y exclusivamente estar en estos encuentros, ir a charlas, organizar charlas, actos, que es imprescindible, sino a la formación de cada una de nosotras. Cuando hablamos de comunicación, y yo, por ejemplo, llegué a la comunicación por un marrón. Aquí alguien necesita ser responsable de comunicación y Yolanda gestiona Twitter. Ahora, te dejan hacer notas de prensa, llevar una web, un Facebook, ¿no? Y te pones ahí que esto es un poco más por una cuestión de intuición que de formación, ¿no? Y de repente te ves que tienes que plantear campañas, que tienes que plantear discurso. Y yo me acuerdo con una concejala, que ya no está en esta organización de mi asamblea, que me dijo, es que no está sacando nada. Y le dije, es que nadie ha debatido nada y nadie ha sacado ninguna propuesta política. Digo, si queréis me la invento, ¿no? Y se cabreó. Pero claro, la cuestión es que si la organización no hace nada, los de comunicación no vamos a poder hacer nada, o lo que vamos a poder hacer va a ser algo vacío, que va a ser solo y exclusivamente pasar el trámite, tener una evaluación, ¿no? Un informe de gestión, como muy bonito, ¿no? Hemos sacado esta campaña este día y este día, pero no sabemos qué objetivos. O sea, que no, más allá de qué parte de la comunicación tiene, cómo nos ha ayudado a crear esa organización y a crear esos movimientos político y social y a crear ese poder popular que todas y todos queremos, ¿no? Y bueno, pues la cuestión es que decía Víctor, ¿no? El tema de los biojóvenes, el tema de cómo todo esto viene también porque a la hora de plantear campañas políticas, campañas de quién hace las campañas, esa es una pregunta que no lo tenemos que hacer. ¿Para qué hacemos las campañas? Y sobre todo, ¿a quién queremos llegar? Toda campaña que saquemos, para mí, creo que tiene que tener un objetivo. Nosotras, como jóvenes de Izquierda Unida, ya como decía antes, lo que creo que se tiene que evitar, y que es verdad que hemos entrado en un terreno un poco pantanoso, ¿no? Que hemos acabado con lo que es la agitación y propaganda tradicional, porque las redes sociales no deja de ser agitación y propaganda tradicional, y nos hemos ido al marketing político, al ganar un relato, ¿no? Cuando nosotras somos una organización o aspiramos a ser una organización transformadora de organización, tenemos que entender lo primero, que tuitear no es militar. O sea, tuitear muy fuerte desde casa no es militar, sino que el Twitter o Facebook o Instagram, las redes sociales, nos hace llegar a mucha gente que sí queremos, ¿no? que sí que puede llegar a militar. Y eso es diferente. O sea, las redes sociales para una organización transformadora que tiene además una implementación en casi todos los municipios de este país, o sea, que tenemos un montón de asambleas, no tiene que ser solo y exclusivamente estamos aquí. Tiene que ser estamos aquí, vente con nosotros y vamos a cambiar esto. Porque al final, además, nosotras, que venimos de una tradición de la militancia, del compromiso, que estáis aquí un fin de semana, que muy bien, mucha fiesta, pero el venirse un fin de semana aquí a formarse, ¿no? A crear espacios de encuentro, somos de esa tradición,
tenemos que aspirar a que muchísima gente más entienda lo que es la construcción de lo común. Y la construcción de lo común desde lo colectivo. Y lo colectivo no va a ser que en mis redes sociales yo debata sobre la posición de mi asamblea en no sé qué. Eso se tiene que hacer en los espacios físicos, el vernos, el construir esos espacios colectivos. Porque si somos capaces de construir los espacios colectivos en nuestras asambleas, en nuestros municipios, y voy a nuestros municipios porque ¿no? es lo más tangible, seremos capaces de construir algo mucho mayor. Y las redes sociales nos lo dejan muy fácil, aunque se está complicando y está todo el tema de los datos, ¿no? de cómo hacen negocio nuestros datos, todas estas cosas, pero es una herramienta fácil que se dedica, a la que hay que dedicarle tiempo, dinero, habría que dedicarle, depende, Facebook, depende de lo que se quiera hacer, pero sobre todo es tiempo, creatividad y mucha imaginación. Entonces, bueno, hay una de las cuestiones que yo decía antes, lo de tuitear muy fuerte no va a cambiar el mundo, porque me parece que durante estos últimos años hemos visto cómo me indigno en Twitter y ya está, se acabó. Cuando yo empecé a hacer... me voy a poner en modo abuela cebolleta, perdonadme. Cuando nosotras en Jóvenes de Izquierda Unida, imaginaos la etapa del 12 al 14, estaba este país en ebullición. Pero en ebullición. Las marchas de la dignidad, veníamos del 15M, ¿no? El contexto era totalmente diferente. Claro, cuando nosotras hacíamos comunicación política, agitación y propaganda, era para concienciar, pero sobre todo en cada pueblo había una movilización cada día. Cada día, entonces usábamos esas herramientas para crear esa organización y esa movilización, ¿no? Es verdad que yo ahora lo veo y digo, madre mía, ahora mismo hacer comunicación juvenil, ¿no? En este momento concreto donde se ha ido el espacio de la derecha, ¿no? El discurso se ha ido hacia la derecha, es más complicado. No digo que sea difícil, o sea, que sea imposible, pero es más complicado. Os voy a contar una anécdota, porque Yago decía lo de innovación. Nosotros sacamos una campaña en un 14 de abril que el hashtag era guillotina. Y el lema era nuestros recortes serán con guillotina, que era un lema muy usado en las calles y en los movimientos sociales, ¿no? Y el cartel no era el más bonito que hicimos, pero oye, era una guillotina con una bandera de la República. Y fue trending topic mundial. Y entonces, pues un montón de medios de comunicación, de estos de extrema derecha, que no han aparecido ahora y ya estaban, bueno, pues de repente empezaron a decir que las juventudes borrocas de Izquierda Unida, bueno, nos empezaron a insultar. Estábamos muy contentas porque había tenido muy buena repercusión la campaña. Y llegó un dirigente de cuyo nombre no voy a acordarme ahora mismo y nos dijo que retirásemos la campaña. Y era como, es imposible. ¿Cómo voy a retirar un trending topic mundial? Es imposible. Claro, imaginaros, ¿no? Porque antes, oye, sacabas un cartel y no lo repartías y acababa, ¿no? Apañado. Pero claro, en ese momento, y sacamos el de la guillotina y la gente se vino arribísima, bueno, o sea, hubo unos tweets muy bestias, implorando al espíritu de Robespierre, y la verdad es que fue muy divertido y fue un ejemplo, ¿no? Y ahí vimos también la potencialidad de las redes porque empezamos a ver cómo muchísima gente entendía a Jóvenes de Izquierda Unida como una herramienta no solo y exclusivamente para tuitear sobre la guillotina y lo que nos apetecía hacer a los que nos estaban recortando todos los derechos, sino también para acercarse a sus asambleas a organizar, ¿no? O sea, el hecho de llamar la atención, el hecho de ser rompedores tiene que ser ¿no? uno de los objetivos también de la juventud. Ahora mismo tenemos un problema que es que, claro, todo el discurso, como digo, 2012-2014, ¿no? Todo estaba todo con un discurso de izquierdas que hasta Mariano Rajoy ahora nos parece de centro, ¿no? Y ahora se ha ido para la extrema derecha, ¿no? Bueno, pues ahí yo creo que tenemos una función que hacer, que es cómo romper eso, ¿no? Cómo romper esa dinámica y cómo cambiar ese sentido común que se cambió en su día y que ahora, bueno, pues estamos perdiendo la batalla. Decía que venía con 3 objetivos. Uno era que la comunicación tal,
El segundo era lo de las redes como medios, no como fin, ¿vale? Tuitear muy fuerte no nos va a hacer la revolución. Y el tercero es algo mucho más técnico y es, si hoy me voy de aquí y mañana veo que acabamos con gente, o sea, acabamos con los vídeos de gente bizca en los mosaicos de Instagram y los carteles cortados, yo me doy por contenta, ¿vale? Porque, y diréis, ¿qué está diciendo Yolanda? Que se te está yendo la cabeza. No. Tenemos bueno, pues vamos a 1000, somos muy pocas, tenemos la gente como la tenemos, ¿no? Y de repente lo fácil cuando planteamos una campaña es, sacamos un cartel, lo ponemos encuadrado, uno para Instagram, uno para Facebook, uno para Twitter. ¿Vosotras usáis las redes sociales de la misma manera en vuestra vida real? ¿Ponéis lo mismo? ¿Vais a Instagram a quejaros igual que os vais a Twitter? ¿Dais las mismas chapas en Twitter que en Facebook? No lo hacéis. ¿Por qué usamos de manera corporativa, las cuentas de la misma forma? Y además sin entender cuál es el fin de cada una o cuál es el medio, ¿no? O sea, entender bien el medio. Y lo decía lo de Instagram, porque es que como vamos a 1000, y esto no es una cuestión, Instagram lo dejamos ahí como las imágenes cuadradas, Instagram no es Twitter, y Twitter no es Facebook, y bueno, pues claro, si nos ponemos a ver, no, yo no me he traído, pero bueno, si nos ponemos a ver las redes sociales, por ejemplo, la Juventud Comunista ha dado un cambio en su mosaico de... ¿Si lo pones? Sí, Instagram. Instagram, lo que vale... Mira, tenemos la costumbre de entender que hacemos publicaciones en Instagram al igual que las hacemos en Twitter, de manera desordenada, de ahora mismo te hablo de animales, que luego te hablo de reforma laboral, que luego te hablo de feminismo y ya está, y no pasa nada, porque Twitter es eso, Twitter es el momento, es lo que hay que comentar. Pero Instagram no es así. Instagram, aunque parezca Insta, es lo menos instantáneo. Para eso están las historias. Pero lo que es el mosaico lo tenemos que cuidar. De hecho, la dinámica que tienen las personas que usan Instagram, y yo no soy una de las personas que mejor maneja Instagram, pero bueno, he aprendido a cómo se tiene que usar, Instagram es el mosaico. No es una buena foto en concreto, es cómo va a contar el mosaico la historia que queremos contar. Y no puede ser que nos metamos en los Instagram y estemos contando Allende por un lado, ¿vale? Porque el Día de los Animales por otro y empleo por otro, porque no tiene ningún sentido. No tiene sentido, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que Instagram es una herramienta comunicativa para la corporación, para lo corporativo, para lo que es la comunicación política, que tiene que ser organizada, que no puede ser, o sea, que es una herramienta que además nos puede facilitar la planificación de campañas, porque dices, voy a sacar esta semana de qué tengo que hablar de género, tengo que hablar del LGTBI, tengo que hablar de empleo, y nos da también una herramienta que ahora en los talleres de después, si queréis, como voy a estar por ahí, podemos ir viendo cómo gestionarlo. Sí, lo que decía de las juventudes comunistas que han mejorado, a ver, vemos como cada lucha una trinchera contra el fascismo. La semana del 20N, ¿qué estás contando? Que esta semana estamos hablando de antifascismo. Si bajamos... Y aquí, además, me parece que esta parte queda como muy bonita, ¿no? El homenaje a Dolores Ibárruri, uno de los símbolos contra el fascismo, viene que niquelado. No sé si vemos el concepto entero, que no es exclusivamente la foto en concreto, sino cómo se va construyendo. Tenemos que construir Instagram que vaya contando nuestra historia y que no sea, si bajamos, vamos viendo cómo los mosaicos, cómo van mezclando, ¿eh? Claro, es que esto lo han empezado a hacer hace poco. Está el de CJC, por ejemplo,
que es un perfil que han cambiado ahora, supongo que también será por las prisas o porque haya cambiado alguien, no lo sé, pero bueno, hay otras organizaciones políticas juveniles que eso también lo tenemos que hacer, tenemos que estudiar, tenemos que investigar qué es lo que hacen los demás, cómo lo hacen, cómo adaptamos el mensaje. Todas estas cuestiones también son tareas que tenemos que hacer a la hora de plantear la comunicación, ¿no? No es copiar así burdamente, pero bueno, es ver. Y otra de las cuestiones, con el tema de Instagram, el tema de los carteles cortados que os decía, y lo de los vídeos, y lo de los vídeos bizcos, métete en el de Izquierda Unida, por favor. Hola. A ver. Baja. O sea, la cara de Alberto. Con cariño. Si soy un joven que me meto en Instagram y veo eso con Alberto, que tenemos uno de los coordinadores estatales, ¿no? Más fotogénicos y esas cosas, está bizco. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que tenemos que medir todo eso, porque la gente cuando se mete en nuestros Instagram, en nuestros perfiles, ven el mosaico completo. Ven el mosaico completo y, claro, la imagen que tú das, pues es importante. Yo entiendo que mira, ¿ves ahí que sale sonriendo? Perfecto, una persona, ¿no? Amable. Es totalmente diferente, ¿eh? Este es el suyo. Entonces, por eso digo que cuando hablemos de Instagram, cuando intentemos, o sea, el ver pues que nuestra gente, o sea, cuando subimos vídeos, yo es que, de verdad, si nos ponemos a ver, si os ponéis a ver, a cotillear ahora por Instagram, que no me importa, o luego que nos ponemos a ver los vídeos de nuestra gente, coñé, vamos a cuidar esas cosas, vamos a cuidar las portadas, vamos a cuidar la imagen, porque eso es importante, porque eso es muy importante. Cuando subimos un cartel cortado, queda feísimo. Hay herramientas que te los modifican, que te los moldean, porque le tienes que dar un sentido a la comunicación. Y ese sentido a la comunicación solamente se lo vamos a dar si somos capaces de reflexionar, de pararnos, de dejar de tuitear por un momento, de dejar de subir cosas a Instagram, de dejar de subir a Facebook cosas, de que tengamos un momento de reflexión, de pensar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Y cuando sepamos cómo lo vamos a hacer, lo ponemos en marcha y tener todas las herramientas claras. O si no, lo que va a pasar es que lo que va a aparecer, la sensación que vamos a dar es una cuestión de esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que subir, lo tengo que subir ya. El que lo tiene que subir en el descanso de su curro precario y va el mensaje de manera fatídica. Y por eso es importante que tengamos todas estas herramientas. Voy a ir cortando, porque no sé, creo que llevo hablando como mucho tiempo. Y nada, le voy a dejar el paso a Yago y ahora si queréis pues preguntamos, me preguntáis lo que queráis y en los talleres voy a estar, ¿de acuerdo? Gracias. Perdón. Bueno, ante todo, muchas gracias por habernos invitado a la gente del observatorio. Básicamente, yo venía un poco a continuar en la misma línea, porque creo que bueno, el observatorio es una especie de grupo militante que hemos conformado con gente que tiene diferentes capitales políticos, que no son normalmente los que se privilegian dentro de los partidos o dentro de la militancia más habitual. Es decir, intentamos construir políticamente, ayudando a diferentes fuerzas políticas y espacios sociales, conectándolos con gente, por ejemplo, que sabe programar, con gente que sabe producir música, con gente que sabe hacer pues, diseño gráfico un poco más, bueno, más rompedor de lo normal. Y a la vez que vamos haciendo esas asistencias concretas en momentos más o menos delicados. Por ejemplo, ahora estuvimos recientemente en toda la campaña del MAS en Bolivia, que fue una campaña muy importante, que luego no sirvió para nada porque, bueno, la derecha latinoamericana lo de asumir lo de las urnas pues le viene grande, pero ahí estuvimos. Aparte de hacer eso, lo que hacemos es un trabajo de investigación y de reflexión más a largo plazo con lo que tiene que ver con la comunicación política digital. Nosotros creemos que están cambiando los medios, están cambiando los tiempos, están cambiando los códigos, cambian los artefactos culturales que utilizamos y en ese sentido
al igual que tenemos que a nivel individual como militantes ir asumiendo determinadas cosas que ya deberían ser puro sentido común, a qué horas tuitear, cuándo tuitear, cómo tener cuidado de las redes sociales, cómo no liarla y así, aunque sea aprendiendo a base de errores, hay que pensar un paso más adelante y empezar a asumir una militancia que empieza a generar espacios que lo que van viendo son cómo funcionan esas transformaciones culturales, cómo afectan a la militancia diaria y cómo incorporar ese tipo de análisis a la estrategia y la táctica de los movimientos políticos. Aquí, por ejemplo, en lo que se refiere a la evolución del ciberespacio español y la escena política española, por ejemplo, en las últimas elecciones fue el PSOE el que desplegó su primera red de cuentas falsas o bots, no lo tenemos tan estudiado aún, pero desplegó una maniobra bastante importante. Vemos cómo Vox sigue creciendo. Todos esos son cambios que afectan directamente a la forma a la cual tenemos que intervenir. Cómo estudiarlo y cómo aplicarlo es algo más que hemos visto en América Latina, ¿no? Cuando te encuentras con un escenario político que es muy diferente al tuyo, empiezas a ver con más perspectiva cómo va evolucionando tu país y por qué, cuáles son las fuerzas motoras de eso. En Bolivia, por ejemplo, en el referéndum que se perdió hace unos años, el MAS no había asumido el peso concreto que tenían las redes sociales, y es una cosa que en América Latina pasó mucho. También pasó en las elecciones legislativas de Venezuela del año 2015. No lo digo como crítica desde aquí hacia allá, sino haciéndome eco de reflexiones de compañeros de ahí, y los camaradas lo que nos enseñaban básicamente es a llevar una autocrítica constante y una observación concreta de cómo van cambiando las redes sociales para poder de verdad hacer una comunicación política que no solo va hinchando una cámara de eco en la que cada vez tienen más compañeros y compañeras con sus redes sociales que te están dando retweet, sino que realmente te convierte en una fuerza que puede ser culturalmente transformadora. El resto de lo que quería contar tiene que ver con algo muy concreto que nosotros y nosotras hacemos en el observatorio, que es el uso de la música. No es la panacea universal, no es realmente una cosa que nosotros nos hayamos sacado de una chistera, es algo que hemos aprendido siempre mirando América Latina. Creo que cualquier persona que tiene una militancia de izquierdas a lo largo de su trayectoria se ha emborrachado cantando según qué canciones latinoamericanas de campaña, y dándole vueltas a eso, pues empezamos a reflexionar cómo sería como grupo militante empezar a organizar gente que le gustase hacer música o que le gustase la idea de hacer música política, primero enfocado a campañas electorales, ahora más enfocado a campañas sociales y sobre todo fijándonos en lo que nos pasa en el mundo. Cuando hablamos de música y música, políticas y la izquierda, pues obviamente la gente de nuestra generación nos imaginamos directamente a los Chicos del Maíz y a la escena cultural de izquierdas que ha crecido en los últimos años, que en España es fascinante. Yo viví en Inglaterra durante los últimos 5 años y allí la idea de que puedan existir festivales como el Festivern, el Viña Rock, aunque a nosotros no nos parezcan, tengamos muchas críticas y sean justificables, para ella era algo inconcebible, ¿no? Pero aunque haya fenómenos muy interesantes, por ejemplo ahora lo de los nuevos grupos feministas que están saliendo aquí en España como Tribade, otros que ya llevan mucho tiempo como Tremenda Jauría, todas estas cosas son fabulosas, pero lo que pasa en el mundo es mucho más rico, mucho más complejo, y a veces nos sirve, a lo mejor no como espejo donde mirarnos, pero sí como laboratorios de pruebas de los que aprender mucho, sobre todo del adversario. Voy a empezar con el caso más remoto. En la India hay un gobierno tremendamente fascista, autoritario, que es el gobierno de Narendra Modi, un tío políticamente despreciable que no solamente persigue a los camaradas comunistas, sino que aparte también está haciendo una barbaridad en Cachemira, que es una zona mayoritariamente musulmán. Y hace 2 meses hizo una ofensiva a Cachemira, la cual dejó sin luz, sin agua, sin conexión de teléfono, sin conexión de internet, secuestró a un montón de militantes revolucionarios, sindicalistas, líderes sociales, etcétera, etcétera. Hubo un montón de acusaciones de tortura, de ejecuciones extrajudiciales,
Y lo que sirvió para tapar toda esta campaña política que estaba cometiendo él fue la emergencia de un género musical que se llamaba el pop patriótico hindú. Os puede parecer una locura lo que vais a ver, pero realmente lo peta. O sea, esta en concreto tiene 16 millones de reproducciones, pero podéis encontrar 100, 200 canciones con más de 1 millón de reproducciones. Algunas son lip dubs, otras pues son rollo más techno, hay raps, hay muchas que lo que hacen son mashups que mezclan la canción que acaban de hacer con escenas de Bollywood y se han convertido realmente en artefactos culturales que circulan muy rápido por las redes sociales, que tienen un mensaje muy poderoso que le sirve para mucha gente para llegarle mensajes concretos, como por ejemplo que en realidad lo que pasa es que ellos están salvando a la gente de Cachemira de unas élites separatistas que están lavándole el cerebro al pueblo, etcétera, etcétera. Y es una cosa así. Viene a decir algo así como que la bandera de India volverá a brillar en Cachemira, que la gente volverá a ser libre, pero claro, lo que están haciendo mientras es ejecutar a gente. Y es un género que lo ha estado petando muchísimo. O sea, se puede ir clicando canciones, esta es la misma, pero... Y así vas, esta con 400.000, 200.000... Éramos unos haters de lo seguro. Todo, o sea, podéis estar aquí horas. Quizás necesitaríais la ayuda de algún estupefaciente, pero porque es una música muy densa. El sitar y el autotune se hacen pesados. Y lo que pasa es que, claro, está guay, ¿no? Nadie sigue pensando que la extrema derecha y el autoritarismo ahora mismo suena a las fanfarrias wagnerianas, ¿no? De la marcha de las valquirias y tal y cual. Pero claro, no basta con saber que las cosas ya no son así. Hay que entender cómo va. El último vídeo... O sea, el vídeo más visto de las últimas elecciones en Brasil, donde Bolsonaro arrasó, o sea, nos destrozó, consiguió, en términos cuantitativos, más votos de mujeres que Haddad, mientras decía las barbaridades que decía, consiguió hacer un sistema de alianzas brutal con los evangélicos, consiguió explotar las debilidades del Partido de los Trabajadores muy bien a su favor y lo hizo en parte a través de una campaña cultural muy innovadora, muy subversiva, que hacía cosas que mañana puede hacer Vox aquí. Si la gente de Vox sabe captar bien peña en los institutos y en las universidades, lo puede estar haciendo aquí, mañana. En concreto me refiero a una campaña muy interesante que hicieron con el trap, explotando, bueno, pues obviamente, ¿no? Esa beta de masculinidad tóxica que acompaña a muchos géneros musicales, que forma parte de ambivalencias, que hay de todo. Tienes a Maca haciendo canciones de reggaetón súper deconstruidas, que, en fin, de puta madre, pero también, evidentemente, tienes una ambivalencia que te lleva al lado más oscuro, que se puede explotar. Y esto, en el momento del ENO, o sea, el momento de respuesta feminista contra el auge de Bolsonaro, se utilizó para que la reacción cultural al auge del feminismo entrase en el mundo del trap. Y esa gente que estaba todo el rato vacilando, que estaba midiéndose las pollas, que estaba remarcando su ego de la forma más narcisista, pues lo hiciese en base a ensañarse con el feminismo, con la militancia de izquierdas, con los sindicalistas y así. El vídeo más escuchado de toda la campaña, spots y todo, era un tío que pilló un spot de publicidad de un whisky y lo cambió, le puso una canción y ya está. E o Brasil acordou. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou, oh, oh. E o Brasil acordou. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou. O sea, se refiere a Jair Bolsonaro después de que le acuchillan. A través de eso, los evangelistas que van acompañando a Bolsonaro generan la imagen de que él es como una especie de nuevo Mesías que viene a salvar a Brasil. Suena fuerte, pero es tal cual. Y a través de esto van creando una idea de diferentes traps que lo reivindican como una figura sobrehumana, que sería el coso este que sale en el anuncio de Johnny Walker. Y esto sale reflejado en muchísimas canciones de trap que de verdad que se hicieron auténticamente virales y difundieron muy bien. Esto es muy bestia porque lo hace un opositor venezolano exiliado en Brasil y pone a cantar a su hijo. Y su hijo dice esto. Representa um futuro mais feliz. Ir à escola porque quero aprender ciência, matemática, física, português. Não tenho idade pra
isso. Ideologia de gênero. Ó, que nojento, nascer menino, vou me tornar um homem. Deus quis assim, não me incomode, obrigado meus pais pela... O sea, las cosas están así. Hay otro con... hay uno bastante bueno. Tá Bolsonaro, minha mão já tá tremendo. Dou pra Tuti, pão com mortadela. E pras feministas, ração na tigela. As minas de direita são as top mais belas, enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela. Así está el nivel. Y esto es real, esto es real. Esto lo puede estar haciendo mañana Vox y arrasando los institutos en base a explotar esto. O sea, el arte del troleo, de que el troleo cambie de bando. Y yo tengo una amiga que escribe en Vice y el otro día hizo un artículo sobre cómo funciona esto que dice la alt-right ahora del Okcharo. Y la destrozaron en redes. O sea, es que esta gente se está organizando muy bien y está entendiendo cómo funcionan estas dinámicas y mañana lo pueden aprovechar en contra nuestra. ¿Cuál es el privilegio? Que realmente no estamos tan mal. O sea, realmente hay experiencias hermanas que lo han hecho bien y de esas podemos aprender. Un ejemplo, la campaña de Lenín Moreno, antes de que se quitase la careta y se revelase como lo que era, la hacían grandes camaradas, la hacía gente que había estado acompañando la Revolución Ciudadana hasta el último momento. Hizo un hitazo, o sea, lo pongo y ya está, porque es que... Estamos en vivo. Sube, sube, sube más. Que vamos, que vamos, que vamos, que vamos a ganar el Ecuador unido. Lenin presidente, Lenin presidente, Lenin presidente, Lenin presidente, Lenin presidente, Lenin presidente. Tú lo ves, Ecuador unido otra vez. Lenin presidente, O sea, no está tan mal. Esta de un líder socialdemócrata sueco que también está bastante muy bien. En Venezuela hay un señor que se llama Rafael Lacaba que hace también trap desde la gobernación. Es muy, muy, muy bueno. Solo que está obsesionado con ser el nuevo Batman. Es verdad, o sea, el tío pone el logo de Batman. Es él. Si en la calle vives haciendo trampa. Se hace llamar a sí mismo Drácula. Entonces hace estas cosas. Drácula, 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 el carro te va a caer la noche que menos lo imagines. Drácula, 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 Drácula. Y esto es el carro de Drácula. El carro. Un carro donde va a buscar a la gente que especula e infringe la ley y los lleva así. Pero esto ya son más excentricidades del momento, ¿no? Yo a lo que voy es al tema de la música como arma de comunicación política, es brutal. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros llegamos a Bolivia, claro, Bolivia es un país plurinacional donde se escucha muchos géneros de música y algunos son difíciles de asimilar, de aprender y tal. El huayno, la saya, los caporales, lo que reinaba en la comunicación política del MAS, exceptuando algunos temas de cumbia, no era tan parecido a lo que se hace en Venezuela, por ejemplo en Perú. Hay muchísimo reggaetón político muy bueno en campañas políticas y sociales. Lo que reinaba era esto. Evo presidente, más, 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 más. El botón no miente. Que está brutal, o sea, que es impresionante. Yo he visto tocar a grupos de estos en actos políticos del MAS y es una pasada. Y en las propias manifestaciones llevan la instrumentación y es el equivalente aquí a una buena comparsa de estas que van con trombos y con platillos y toda la vaina. Pero, o sea, realmente siempre ves dislocaciones generacionales que te hacen pensar, claro, realmente si en Caracas se está haciendo esto o en Santiago de Chile está Anati Yus haciendo canciones, es porque generacionalmente no se deja solamente un sector toda la producción cultural, sino que hay una combinación y la gente va poniendo en práctica nuevas ideas. Entonces nosotros que ya habíamos estado en contacto con ellos, lo que le propusimos es,
Vale, es cierto que a nivel plurinacional hay un montón de géneros que conectan con las identidades más locales y regionales. En Santa Cruz pues no escuchan caporales y saya, pero escuchan más cumbia o escuchan más reggaetón. Ahora, el trap es lo que escuchan los chavales del Alto, que es como el sitio donde está ahora pasando todo el conflicto gordo, cerca de La Paz, y en el sur, más tropical, como más menos andino. Bueno, nada andino, es amazónico completamente, y que podía servir como un vehículo conductor. Y era una cosa muy empírica porque no teníamos ni idea qué iba a pasar. Y entonces al final pues acabamos haciendo cosas así. Bueno, esto es del último de... Minero, los sindicatos campesinos y cocaleros, la madre trabajadora, los doctores y los maestros. ¿Dónde está? Aquí. Hicimos la de Calladita, por ejemplo. Vas a verlo de repente, desde este 2020, mano, lo que viene es diferente. Vamos, que juntas somos más fuertes. Ahora esta patria pa' su gente, ya no gobiernan delincuentes. Listos para mi tema Bolivia, sabemos lo que necesita, yeah. Con Evo vamos para arriba, adelante Bolivia. Y no sé qué más hicimos. Evo la levantó, eso está muy guay. Ellos la dejaron caer, pero Evo la levantó. Y ahora toca defender lo que el pueblo construyó. Ellos la dejaron caer, pero Evo la levantó. Y ahora toca defender lo que el pueblo construyó. Claro, lo que pasa es que es cierto que el trabajo político que hay detrás de esto ya no es tanto hacerla, sino realmente convencer a tu secretario político que por favor que hay que sacar un reggaetón. Que hay una parte técnica, que es que el reggaetón no te mate de cringe, que cuesta. O sea, hemos descartado muchas, y es cierto que alguna dará cringe de las que hemos hecho, pero hemos descartado mierda, pero por un tubo. El caso es que, claro, cuando ya la tienes, se lo tienes que explicar a alguien que no tiene tu edad, a alguien que a lo mejor no sabe quién es Bad Bunny. A veces se lo tienes que cantar. A nosotros nos pasó en Bolivia, de tenérselo que cantar personalmente. De mira, vamos a hacer esto. Y le paras y le dices, llora, mesa, llora, llora. Y está jodido. ¿Qué vas? Llega un momento en el cual tú lo propones, lo sacas en práctica y lo pone una marcha de 200.000 personas. Y hay campesinos, indígenas, cocaleros, tal, no sé qué. Y ves que la gente se la sabe, y ves que la gente la va cantando, que la gente la tiene en el móvil, que se la ha rulado. Y dices, es una puta locura. Pero claro, no es una puta locura porque lo haga X o Y colectivo. Es una puta locura porque ya está ahí. Porque en América Latina esto ya es una normalidad. Los colectivos culturales que forman la base de la revolución boliviana, que es una revolución de movimientos sociales, porque el MAS no es ni un partido, son una coalición de movimientos sociales, lo tiene muy interiorizado. Aquí en España lo que hay que hacer es crear una nueva cultura política a través de la unidad y a través del trabajo colectivo de actores muy distintos, porque si no siempre va a parecer ridículo. Tengo un compañero que decía que algunas de las cosas que habíamos hecho aquí en España, el problema es que no hay nada detrás. Entonces tú lo puedes hacer como muy real, hablando de problemas directos de la gente, que es como, sí, pero ¿por qué este tío está trapeando? O sea, ¿por qué está trapeando la organización política? Es ahí donde quería concluir, porque me parece que es donde tenemos que hacer una reflexión fundamental. Cuando ahora venga la contracumbre del clima, cuando vengan movilizaciones, no sé, supongamos que una señora supuesta llamada Nadia Calviño intenta imponer la mochila austríaca y tienen que salir los sindicatos a la calle, o se abre un momento de conflictividad social nuevo en torno al tema de las casas de apuestas, ¿qué tipos de repertorios de acción colectiva vamos a poner en práctica en un mundo completamente mediatizado, donde es imposible pensar la praxis fuera de las redes, donde hasta la gente que antes salía y hacía rituales ahí litúrgicos los 14 de abril por Cibeles, ahora está centrando sus acciones a hacer montajes de vídeo en forma de scratch o de lo que sea en YouTube,
O cuando la extrema derecha lo que está haciendo es centrarse en YouTube, en sacar redes de youtubers que van desde un tío blanco hetero hasta los libertarios tipo Wolverine, no sé, tienen unos nombres rarísimos, o la gente de Vox Memes, toda esta alt-right que está saliendo en Twitter. O sea, esa gente está pensando estrategias transmedia que piensan cómo retroalimentar las cosas que se hacen a todos los niveles. Y es básicamente lo que nos queda asumir a nosotros y a nosotras. Que la lucha social en la calle sirve de poco si no sabes cómo amplificar sus impactos, cómo traducirlos a lo de las redes sociales. Lo de las redes, si no sirve para alimentar lo de la calle, no vale de absolutamente nada, es una cámara de eco. Y hay muchísimas cosas culturales tochas, muy gordas, que desafortunadamente no vamos a poder hacer hasta que haya un movimiento real, hasta que no sea una parida aislada que se hace ahí entre algodones para intentarla desplegar a un escenario que no es el que hay en España. Y el escenario, pues nada, pues espero que lo podamos construir todas y todos juntos en los tiempos que vienen, porque si no nos van a destrozar. Y nada, gracias. Bueno, pues muchas gracias a Yolanda y a Iago. Vamos ahora a hacer un pequeño turno de preguntas. Como vamos justas de tiempo y hemos hecho el descanso más corto de lo que estaba previsto, lo que os vamos a proponer es que en vez de hacer la parte de taller, la parte práctica, divididos en salas, la hagamos aquí en la zona abierta común para que estemos un poco más, en un espacio un poco más abierto, un poco más despejados, aunque creo que los vídeos nos han ayudado también a espabilarnos un poco, ¿no? Y bueno, primero agradecer a Yolanda y a Iago las intervenciones, que creo que han sido muy interesantes y nos van a ayudar mucho ahora. Explico la práctica que viene ahora y vamos, si queréis, a un turno de preguntas, a ser posible cerrado, para no dispersarnos mucho, y volvemos ya a la parte dinámica. La parte dinámica que vamos a hacer ahora afuera es con los mismos grupos de trabajo temáticos, es decir, con el contenido político que ya se ha visto en los talleres temáticos, tenemos que pensar comunicativamente. Es decir, como decían también un poco ambos, una vez sabemos qué queremos hacer y para qué lo queremos hacer, tenemos que pensar cómo llevarlo fuera. Y ese llevarlo fuera, en grupos de trabajo, tenéis que ver cómo hacerlo comunicativamente, bien con redes, bien con otros productos culturales, que no tienen por qué ser necesariamente un cartel en redes sociales, y un poco con esa idea de que intentemos un poco pensar qué más opciones hay, que puede ser una performance en la calle, que es un formato que no hemos hablado, pero también existe. Entonces, un poco invitaros a que seáis creativos y creativas y tratemos de pensar en cómo esa propuesta contra las casas de apuestas o ese conflicto laboral que hay no sé dónde, cómo nosotros lo recogemos y después de ese análisis político que hemos visto en los talleres de trabajo, cómo luego de ahí sale algo comunicativamente, que no solo es una traslación de ese posicionamiento político, sino que además está pensado el cómo llega a un público concreto. Dicho esto, abrimos turno de preguntas, intervenciones. Vale, va a ser turno cerrado, lo digo por si os animáis alguno o alguna más, por recoger ahora todas las palabras. ¿No? Vale, os paso el micro. En primer lugar, me acaban de escribir por Instagram de parte de una tal Isa Serrano que te cuide y voy a intentarlo, ¿vale? Qué bonito. Lo primero que quería preguntarte es sobre la distribución de esta música, porque, o sea, desde el observatorio las visualizaciones que tiene realmente son pocas, son 7.000, 11.000. ¿Qué otros medios usáis para distribuir ese contenido? Y por otra parte, si habéis o tenéis pensado hacer estudios de cómo esta música afecta en el voto, porque si realmente lo escuchan votantes convencidos no sirve de nada, pero si indecisos les llega o incluso gente de partidos contrarios que les convence esa música, si es útil, ¿qué hacéis? O sea, ¿lo vais a hacer? ¿Lo habéis hecho? ¿Tenéis pretensión? A ver, vale, recogemos... Bueno, gracias por las dos charlas. Os quería preguntar una cosa muy técnica y es si los bots de los que hablabas concretamente con el tema del PSOE y demás, si son o no legales, cómo funciona esa cuestión, si lo sabéis. Y bueno, no sé si alguna vez, seguramente sí, ¿no?, hayáis visto en YouTube alguna sesión del juicio del procés o alguno de los últimos debates y hayáis visto cómo en la sección de comentarios, que por otra parte es hipnótica, ¿no?, porque va bajando y todo el mundo se queda enganchado, cada 4 frases hay un tipo que siempre es un apellido, un nombre y apellido de varón español, pone algo así como arriba España y 3 corazoncitos verdes, Vox, 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 y es realmente hipnótico.
semiótico, porque no para de aparecer. O sea, no sé, entiendo que esos son bots, pero no sé hasta qué punto se pueden camuflar como tal, no sé. Vale, empiezo por esa. Básicamente un bot es una pieza de código. Cuando uno abre un programa, lo que está abriendo es una pieza de código. Cuando uno utiliza un bot, lo que está abriendo es también una pieza de código. Una pieza de código que a través de algoritmos, de una forma pues más trabajada o menos, hace que hay una caja negra a la cual tú tienes un input y un output. El input puede ser una cosa tan compleja como que el bot se ponga a leer un montón de tweets y determine cuáles son tweets que atacan, no sé, el pelo de Cayo Lara y cualquier persona que hable de eso o que hable de si le gusta el tofu o no a Íñigo Errejón, pues que le conteste. Cualquier cosa. Hace un análisis semiótico, lo busca y lo contesta. Y pues ahí ya puede ser una cosa como tan compleja que se ponga a buscar pues diferentes respuestas, que sintácticamente puede ser de todo. Normalmente no. Normalmente es una cosa boba que si lo pudiésemos personificar en la vida real pues, sería una locura. Eso en concreto YouTube lo que hacen es pues como cuando juegas al Call of Duty de versión zombies, ¿no? Que se van autogenerando, se van spaneando los zombies y son NPCs que hacen X o Y cosa. Son NPCs. Cualquiera que haya jugado a videojuegos se ha enfrentado a un NPC. No son los más listos del mundo, pero se comportan tal. Y lo del tema de la legalidad, pues es una pelea. O sea, aquí hay dos tipos de forma de abordarlo. Hay una izquierda que dice que se le puede ganar en ese terreno, que bajando al fango vamos a ganar. Y hay otra gente que yo creo que consideramos que poner una serie de normas democráticas a cómo funciona el ciberespacio, al control de las fake news, al control del tema de los bots, pues es positivo. ¿Por qué? Porque hoy en día los bots son el 60% del flujo de tweets. Si sigue creciendo, eso se va a volver irrespirable. Yo he puesto tweets sobre la temática de Venezuela y he tenido 1.200 respuestas. Y de las 1.200, 600 eran igual. Un repertorio de insultos que, vamos, se podían haber currado más el algoritmo. Y claro, yo eso lo sé porque me dedico a esto, pero si eres una persona normal, tuiteas eso, te contestan 1.200 personas, te cierras el Twitter y no lo vuelves a abrir. Y por poner un último ejemplo, lo de los bots, que son tan peligrosos como los trolls. Es decir, cualquier persona que con un partido se pone a crear enjambres de trolls que ante un estímulo responden siempre con el mismo comando. Eso lo hace Erdogan y le sirvió a Erdogan para una cosa maravillosa, que es de pasar de tener que cerrar Twitter a hacer que la gente ahora no se quiera abrir Twitter porque sabe que cuando ponga pues HDP me parece un buen partido, ¡pum! 50 personas ya diciendo que tenían que violar a tu hermana y ya está. Y esos sitios a los que vamos, en Bolivia ya pasa. Hay un estudio que hizo el actual responsable de Podemos sobre la campaña internacional en favor del golpe y es jodido lo que sale. Yo creo que cuando nos encontremos con gente que nos diga que no, que está muy guay, todos tener ahí nuestras 4 cuentas falsas con fotos de no sé, de Dimitrov con una AK-47 para contestar a los fachas en Twitter, está guay que bajemos a tierra y que veamos cuál es la correlación de fuerzas real. Que el PSOE en 2 días te crea una armada de cuentas falsas, que Vox mañana, ahora que tiene 6-7 millones de euros del Parlamento, te puede crear cosas muy heavies, y que si seguimos a golpe de talonario pagando publicidad en Facebook en el campo progresista, pues nos van a destrozar. Pues ya corresponde a decisiones políticas. Y luego lo de YouTube. Los escenarios nacionales utilizan diferentes redes sociales. Igual que la gente no se reúne... Kautsky decía que la taberna es el último baluarte de resistencia del proletariado. Pero hay sitios donde no existen las tabernas, donde existen los pubs. Y son cosas distintas. Y la socialización es distinta en un sitio y en otro. Poniéndonos en clave antropológica, pues está claro que hay naciones que su relación con el mundo virtual pasa por unas vías y otra por otra. Ejemplo, en China
No juegan al Fornite, juegan a, no sé cómo se llama el otro, pero a otro exactamente igual, a un juego sandbox diferente. No tienen Facebook, tienen un equivalente. Y de hecho lo tienen mezclado, tiene desde miniblog hasta blog, todo. Tienen redes sociales distintas. Pues dentro del campo influido por los Estados Unidos, también tenemos diferentes escenarios nacionales con diferentes redes sociales. Por ejemplo, el TikTok aquí, que lleva pegándolo 2 meses, que es una cosa horrible, en América Latina lleva petándolo mucho tiempo. Y el TikTok en Bolivia petaba más que el Twitter. Nosotros desde ese momento estuvimos inmediatamente castrados ante la posibilidad de difundir nuestros propios contenidos, porque solo sabemos utilizar Twitter. ¿Cómo se difunden estas cosas en Bolivia? Por WhatsApp, que es el sitio por el cual la oposición te dice: se está ardiendo la Chiquitanía porque Maduro ha mandado a una persona con un lanzallamas para darle la tierra a esos indígenas del norte que nos quieren robar el trabajo. Así de audios así. Pues ahí es donde vas y pones a circular esto. Problema, pues que no puedes comprobar en WhatsApp cuánto circula. ¿Cómo comprobamos nosotros cuánto circula? Pues a través de la praxis. O sea, cuando estás en el Alto y ves marchas de campesinos cantándola, pues es que en teoría ha funcionado entre la militancia. Ya está. O cuando nosotros íbamos después a Argentina, estuvimos haciendo música en Argentina, y el día de las elecciones pues íbamos a la embajada, y la embajada se la sabía la gente. Pues ves que funciona. Pero funciona a través de vías de comunicación que son la de un movimiento popular fuerte. Un movimiento popular en la que si mañana pasa no sé qué condado, pues se entera todo el mundo. Y así te tienes que mover, asumiendo cuáles son las vías de comunicación que vas a tener. Si eres Tsunami Democratic, pues lo pasas por un canal de Telegram que tiene 50.000 personas. Como el único canal de Telegram que se levanta y ve la gente, aquí en la izquierda española las podemos purgar, pues eso no nos vale. Y hay que utilizar Twitter. Y mañana a lo mejor nos toca utilizar TikTok, o Jabo Hotel, o Club Penguin, o Second Life. Es que ha habido redes sociales que son horrorosas, pero van a venir redes sociales aún peores. Y nos las vamos a tener que comer. Bien, sí, o sea, al final las redes sociales no dejan de ser un campo de batalla más en el que dar la pelea ideológica. Está claro que todo el tema de los bots y cómo se están gestionando la cuestión de las fake news, cómo se está desvirtualizando lo que en un principio parecía que había teorías por ahí de la democratización de la información, ¿no? Y se ha visto cómo las redes sociales, o sea, puede ser incluso un espacio de desinformación. Y de hecho Vox, o sea, yo no veo a Abascal haciendo reggaetón, pero todo puede ser, pero ya hay, claro, es decir, la cuestión es que una cosa es la comunicación corporativa de lo que viene siendo del partido también, y otra cosa es de lo que haya del entorno. Por eso también a la hora de construir esos espacios y esos espacios físicos y esas comunidades y ese colectivo, porque claro, ellos tienen muy claro. Y lo que decía antes Víctor de lo de viejóvenes y demás, hay una cuestión que el quedar como el señor Barnes en el capítulo de Los Simpson de hola soy joven, ¿no? Hola, saben también que pueden quitar muchísimo apoyo, ¿no? Entonces que eso también nos puede pasar a nosotros. O sea, que el hecho de poner un voto mucho más adulto, mayor, que no se siente identificado, también puede ser repercutir. Pero sí que creo que con el tema de los fascistas y de lo que se está moviendo en las redes sociales, ya se veía venir, ¿no? Se estaba viendo todo el tema del feminismo, el feminismo que ha sido un movimiento que comunicativamente, organizativamente y políticamente nos ha enseñado muchísimo el cómo construir desde abajo y construir también todo ese relato y esa cultura política musical. O sea, lo decía Stribade, hablamos de la ira, hablamos de un montón de grupos combativos, podemos hablar de un montón de gente que ha ido acompañando al movimiento y construyendo. Y de hecho, una de las cuestiones que decías Venezuela, pero el feminismo ha alimentado los machirulos, ¿no? Los machirulos en redes, porque también podemos hablar, y eso sí que querría haberlo hablado, pero es que con 20 minutos, del patriarcado en las redes sociales.
¿no? Del patriarcado que impera, como en todos los sitios, como es un campo de batalla, es una estructura social donde nosotras y nosotros intervinimos, y como las mujeres también somos atacadas y de qué manera, ¿no? Y el feminismo se vio la reacción de todo machirulo, que ahora todo el mundo le ha dado por cazar, no sé por qué, no, cazar, o sea, que son cazadores y defender la caza y los toros y estas cosas, y hemos visto como en el movimiento que ha sido capaz de cambiar ese sentido común y que ha sido capaz de construir, ha vivido y ha sufrido esos ataques organizados de comunidades como la de pues, los padres estos que son maltratadores y se organizan por la custodia compartida y demás en las redes sociales, y los ataques que han sufrido las feministas, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión es que, por ejemplo, poniendo de ejemplo el movimiento feminista, entender que la batalla de las redes sociales también se gana en las calles, en la organización, porque si no se nos va a quedar vacío. Y la teoría de la representatividad, es decir, quién representa, quién dice qué. O sea, yo, por ejemplo, voy a hacer una crítica, hasta aquí ya hago, pero por ejemplo, a mí el trap de Rejón, que me mola, ¿no? Y el videoclip me parece, o sea, yo lo vi y fue como, qué guapo. Pero claro, luego ves a Íñigo y con todo mi cariño le pega a Íñigo el trap lo que a mí una ópera. O sea, es decir... Ya, pero la cuestión es que si tú quieres que se referencie también, o sea, por ejemplo, también si hablamos de la campaña institucional, porque estamos hablando, nos hemos centrado, ¿no?, en las campañas electorales, ahora a ver si vamos a un tiempo sin campañas electorales, cuando hablamos de campañas comunicativas, por favor, y hablamos de movimientos, es qué referentes tenemos, ¿no? ¿Qué referentes tenemos y a quién creamos? Y pues eso, si vamos a hacer comunicación para los jóvenes, Íñigo, por ejemplo, el trap, yo sé que vamos a referenciar a los jóvenes y o sea, al final, cuando tú ves a un señor, ya digo, con todo mi cariño, o sea, que no es, digamos, que pueda llegar a representar, aunque queramos que, o sea, aunque se haya querido llegar a representar, ¿no?, a una parte de la población, me parece que choca mucho, porque igual que hablamos con el feminismo, que es importante que haya mujeres en política para que las mujeres se sientan representadas, también pasa lo mismo con la juventud y también pasa lo mismo con la cuestión de clase, ¿no? Y cuando se utilizan cuestiones urbanas, también hay que medirlo mucho. Yo soy muy fan del reggaetón, por ejemplo, Cuba, que no está en campaña electoral, pero que sí tiene, o sea, cada año para la revolución sale una canción, o sea, se escucha en cada cuadra un comité, que es buenísima, que no está hablando de vamos a apoyar ni a Fidel ni a Raúl, ¿no? O sea, no es eso, están hablando de la revolución. Chávez, Corazón del Pueblo, que es otro temazo. UA, Chávez no se va, eso es más electoral, pero para mí sí me parece que es importante que veamos, por ejemplo, la comunicación en el Granma, en lo que es el proceso, toda la comunicación cubana, porque es más allá de ganar unas elecciones, es como mantener viva una revolución y una organización, en cada cuadra un comité, en cada barrio revolución. O sea, esa frase tiene una potencia, pero tiene una potencia detrás porque han hecho una revolución y porque la han mantenido frente a todo, ¿no? Entonces, claro, por eso yo digo que está muy bien y que yo soy muy fan de usar el reggaetón, el trap, pero que que hay que usarlo bien. Y que cuanto más rupturista y cuanto más se llegue, mejor. Pero que tengamos cuidado, porque a mí la imagen, y eso ya se lo he transmitido también, de hola, colegas, ¿qué pasa, tronco?, ¿no? Que le falta, pues puede ser contraproducente. Ya está. Vamos a pasar ya al taller. Solo un comentario muy rápido también por seguir intentando como lanzar esta lluvia de ideas que luego ahora podéis recoger en el taller. Salía un poco a debate de si hago esto y solo llego a la militancia. Cuidado, es que a lo mejor llegar a la militancia es un objetivo que hay que plantearse. Cuando nosotros, por ejemplo, hemos hecho el juego del hombre lobo tematizado, eso es un producto cultural interno, pero que sirve para, bueno, pues que la gente se anime a jugar, que hable entre sí, que haga grupo. Eso también es un objetivo. Que se cante el spot en una marcha de 300.000 personas o 200.000, que pocas 200.000, ya es un objetivo político. Entonces, lo que tenemos que plantearnos en todo momento es cuál es el público al que me dirijo y para qué. Y a partir de ahí adapto un formato. Y a veces será un spot para un público, a veces será un spot para otro, a veces será otro formato
para otro público. Y con esta reflexión, para que la hagáis vuestra, os invito a salir a los talleres, ¿vale? Y dividimos los mismos grupos del otro día.